El viento de Arizona de 1888 azotaba la carrocería de la diligencia, lanzando arena fina contra la ventanilla de grueso vidrio, un sonido que Ella, 28, sentía en los huesos como el preludio de otra pérdida. El olor a cuero viejo, sudor seco y el leve y persistente aroma a polvo del desierto impregnaba el aire confinado. El sol se había puesto, y solo la luz parpadeante del farol colgado del techo del vehículo revelaba el cansancio pétreo en su rostro, contorneando la línea dura de la mandíbula y el brillo húmedo de los ojos castaños que cargaban la humillación de ciudades enteras. Sostenía un fardo de lino apretado en su regazo. El peso de sus escasas pertenencias era insignificante comparado con la carga de la vergüenza que la había llevado hasta aquel aislamiento, un último refugio donde nadie la reconocería o cuestionaría el nebuloso pasado de su difunto esposo, que la había dejado con nada más que una reputación destrozada y deudas ocultas. Sabía que aquel empleo como cuidadora en 1979, un rancho remoto, no era una segunda oportunidad, sino más bien un exilio autoimpuesto, la única opción que le quedaba a alguien que necesitaba un techo para protegerse del juicio implacable de una sociedad que no perdonaba la debilidad femenina. La carroza se detuvo con un tirón repentino. El silencio que siguió a la interrupción del ruido de las ruedas era denso, lleno solo por el aullido distante del viento frío que prometía una tormenta de arena. El cochero abrió la puerta con un chirrido metálico, su voz grave y desinteresada anunciando la llegada. Rancho Blackwood. Final de la línea, señorita. Ella descendió a la oscuridad absoluta, el frío seco del desierto envolviéndola de inmediato. La casa principal del rancho, una silueta maciza y oscura a 50 metros, parecía una tumba de piedra abandonada, sin una sola luz encendida que pudiera sugerir vida o calor. Sintió una punzada aguda de miedo, una sensación familiar de que había cambiado una trampa por otra, pero la determinación de sobrevivir, más fuerte que cualquier miedo, la impulsó. Se apretó la tela desgastada de su vestido y caminó hacia la entrada principal, notando que el suelo del porche estaba cubierto por una gruesa capa de suciedad y hojas secas, una señal clara del abandono que reinaba en el lugar. La puerta de roble macizo cedió bajo su toque vacilante, y el aire estancado y frío del interior la golpeó, cargado de un olor metálico y antiguo a moho y ceniza. Estaba en un vestíbulo inmenso y oscuro, donde la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia pesada. Tanteó la pared hasta encontrar un candelabro y logró encender un fósforo, la pequeña llama temblando contra el peso de la oscuridad. El reflejo tenue reveló una sala que antes había sido opulenta, ahora dominada por un desorden caótico. Mantas tiradas en sofás, libros abiertos boca abajo en el suelo y una densa capa de polvo cubriendo todos los muebles. Un escenario que gritaba el dolor y la furia del propietario. El choque moral de aquella desolación la golpeó con fuerza, y supo, sin necesidad de palabras, que el trabajo sería mucho más que solo ayudar a un hombre ciego. Fue guiada por el sonido de una respiración pesada y controlada hasta una oficina al fondo, donde la oscuridad era aún más profunda. Sentado en un sillón alto de cuero, solo una silueta disforme, estaba Caleb, 40, el ranchero, la figura imponente de un hombre que parecía haber sido esculpido en la propia roca de Arizona. Estaba inmóvil, pero la intensidad con que sus oídos parecían absorber el sonido de su respiración era perturbadora. «Cierre la puerta. No me gustan las corrientes de aire», resonó su voz, seca, profunda y desprovista de cualquier calor humano. Ella cerró la puerta despacio, el clic del cerrojo sonando como la condena de su libertad. No veía sus ojos, pero podía sentir el peso de su juicio, más fuerte que si la estuviera mirando directamente. No preguntó sobre el viaje o su cansancio, yendo directo al grano con una frialdad cortante, como si ella fuera un objeto desechable a ser probado. «Dígame su nombre de nuevo», ordenó, la voz controlada. Ella Foster», respondió, la voz ronca por el miedo, pero la pronunciación firme. Hizo una pausa tensa, el silencio lleno solo por el silbido del viento afuera, un gesto que parecía calcular cada sílaba. El contrato que firmó decía que el trabajo es cuidar la casa y ser mis ojos. No decía nada sobre su reputación. «La gente en el pueblo habla», afirmó, sin levantar el tono, pero la acusación era pesada como el plomo. Ella sintió el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello, pero respiró hondo, recordando la urgencia de su situación. Miró a la oscuridad,
a su ausencia de visión, y encontró un coraje inesperado. No tengo buena reputación, señor Blackwood, pero soy honesta y necesitada. No robo, yo trabajo. Es la única verdad que me queda, respondió, sus palabras cortas y desnudas, dejando de lado el barniz de la cortesía. La reacción de él fue una sonrisa fría y sutil que no alcanzó su rostro. Solo tensó la comisura de su boca. Se inclinó hacia adelante, el sillón crujiendo bajo su peso, un movimiento que la hizo retroceder un paso involuntario. La honestidad de quien está hambrienta. La conozco. Es la única lealtad confiable en este mundo, ironizó. La amargura evidente. El trabajo es pesado. El rancho está endeudado. A Gordon, el capataz, no le gustan las mujeres. Y yo no tengo paciencia. Enumeró los obstáculos con una precisión quirúrgica, como si quisiera verla huir. Tomó un fajo de billetes sobre la mesa y los empujó en su dirección, el ruido del papel sonando fuerte en el silencio. Un mes, $1 al día. Si sobrevive al primer mes y no me traiciona, hablamos del resto, concluyó, transformando el pago en un desafío. Ella estiró la mano en la oscuridad y tanteó los billetes, sintiendo la textura del papel moneda, el valor de su libertad. Sabía que él la estaba comprando, no por su honestidad, sino por su desesperanza, creyendo que sería leal porque no tenía a dónde ir. Pero el dinero era real, y era la primera seguridad que sentía en meses. Lo guardó en el bolsillo de su vestido, un gesto de aceptación y determinación silenciosa. ¿Dónde está mi cuarto, señor Blackwood?, preguntó, la voz ahora controlada, la vergüenza reemplazada por la aceptación de su nuevo papel. Él indicó con un movimiento de la cabeza la oscuridad del pasillo. Al final del pasillo, la llave está colgada al lado de la puerta. No la pierda. Es la única, dijo, antes de añadir una regla pétrea que resumía su aislamiento. Y no me despierte antes del sol. Nunca. No importa lo que pase afuera. Ella asintió, aunque él no pudiera verla, y se dio vuelta hacia la puerta. El frío del vestíbulo parecía haber aumentado, y el sonido del viento afuera era más violento. Ella tanteó el camino, encendiendo un quinqué de aceite que encontró en el trayecto. La llave de su cuarto estaba de hecho colgada, en un clavo. El cuarto era pequeño y espartano, pero limpio y con una cama sencilla. Era un refugio. El alivio momentáneo, sin embargo, fue interrumpido por un estruendo ensordecedor proveniente del exterior, seguido por el sonido de un vidrio rompiéndose en la cocina. La carroza que la trajo había sido derribada por la fuerza del viento, y la tormenta de arena engullía el rancho. Ella se detuvo. Recordó la advertencia. No me despierte antes del sol. Nunca. No importa lo que pase afuera. Escuchó el silbido del viento entrar por la grieta del vidrio roto, seguido por un olor acre a humo que no parecía venir de una chimenea. Había un incendio. O tal vez solo el viento fuerte había derribado algo cerca del fuego. Tomó su fardo y la llave del cuarto. Su primera reacción, instintiva y aprendida en el trauma, fue huir, esconderse en la oscuridad y esperar el día. Pero ella necesitaba aquel techo. Necesitaba probarse a sí misma que no huiría más. La supervivencia y la dignidad estaban allí. Se dio vuelta y corrió hacia la cocina, el quinqué de aceite temblando en sus manos. Una chispa proveniente de un conducto de escape roto de la chimenea de la cocina había encendido una pila de leña seca. El fuego, aún pequeño, lamía la pared de madera. La adrenalina limpió el miedo y la vergüenza. Tomó el único cubo de agua cerca de la estufa y lo arrojó a las llamas con una precisión inesperada. El vapor subió, siseando, y repitió el proceso con un segundo cubo, llenándolo de un balde de hierro. El fuego fue sofocado. Se quedó quieta, jadeando, sintiendo el fuerte olor a quemado, con las manos sucias de hollín. Escuchó el sonido de un bastón de madera golpeando el suelo de piedra del pasillo. Caleb, envuelto en su oscuridad, estaba allí, en el umbral de la cocina, su presencia imponente dominando la luz tenue. ¿Cuál es el alboroto? Su voz estaba más fría, cargada de rabia por haber sido despertado. El quinqué de ella iluminó su rostro, revelando la terquedad y la amargura. La carroza se rompió. Había un principio de incendio en la chimenea. Yo lo apagué, dijo, la voz casi inaudible, pero sin vacilar. Él hizo un ruido con la lengua, un sonido de puro desdén. Buena chica, pero despiértame de nuevo por un fuego que no va a matarnos y no sobrevivirás al mes. Se dio vuelta. La mirada de Ella se perdió en la oscuridad. El miedo seguía allí,
pero algo había cambiado. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. El día siguiente nació con la luz del sol inundando el rancho, pero solo en las habitaciones donde Ela había abierto las ventanas, contrastando con la oscuridad persistente de los aposentos de Caleb. Ella comenzó el día antes del amanecer, el olor a café fuerte y el crepitar de la leña en la cocina, siendo los primeros sonidos en romper el silencio de la casa, un pequeño acto de rebelión contra la amargura que dominaba el lugar. Ignoró la suciedad y el desorden del vestíbulo y se concentró en la oficina y la cocina, limpiando con una furia silenciosa, un reflejo de su deseo de barrer el desorden emocional que la atormentaba. Cada superficie limpia era una pequeña victoria sobre el caos, y se dio cuenta de que la casa era un espejo del alma de Caleb, poderosa, pero sofocada por el abandono. Encontró en los rincones de la oficina pilas de correspondencia comercial importante, cartas de bancos y facturas de ganado, todas intactas y descuidadas, indicando que la ceguera de Caleb no era el único obstáculo, sino también su negativa a aceptar ayuda, manteniendo un control ilusorio sobre sus negocios en ruinas. Caleb apareció alrededor de las 9, guiado por el olor del café. Su andar era firme, pero estiraba la mano derecha para tocar las paredes, un hábito que delataba su vulnerabilidad. Se detuvo en la entrada de la cocina, escuchando el ruido de las ollas y el olor fresco a limpieza, una extraña intrusión en su rutina de oscuridad. El café está en la estufa, negro, sin azúcar, informó Ela sin darse vuelta, manteniendo la voz profesional y contenida. Él gruñó en respuesta, tomó la taza que ella había dejado en el borde de la mesa y bebió el líquido caliente en un trago lento, el gesto revelando la sed de un hombre acostumbrado a imponer su propia ley. No hizo un elogio, pero la ausencia de crítica era lo más cercano a un reconocimiento que ella podía esperar. Luego comenzó a dictar tareas. Necesitaba a Ela para leer los balances financieros, calcular la próxima venta de ganado y, lo más humillante, guiarlo en una inspección por el rancho. La inspección fue la primera prueba real. Montada en un pony viejo y terco, ella cabalgaba al lado del imponente caballo negro de Caleb, Thunder, un animal que solo él conseguía domar, un símbolo de su autonomía. Ella guiaba a Caleb por la cerca de alambre de púas, describiendo la condición de los pastos y el número de cabezas de ganado. Usaba palabras sencillas y directas, sin poesía, concentrada en la fría realidad del rancho. El pasto del este está seco, señor Blackwood. Necesitamos mover el ganado mañana, o pierden peso, y la cerca del río necesita reparaciones urgentes. Un alambre está roto. Caleb absorbía la información, probando la precisión de su voz contra los sonidos de la tierra, el olor a estiércol y el ruido de la cerca oxidada. Notó que ella no usaba términos como «yo creo» o «tal vez», sino la certeza de quien comprende la necesidad del trabajo duro. Se detuvieron cerca del corral. Gordon, 50, el capataz, un hombre rudo con un bigote desaliñado y ojos duros, estaba supervisando la marcación de un ternero. Al ver a Caleb con Ela, soltó una risa áspera, escupiendo un chorro de tabaco en el suelo polvoriento. «Vaya, miren, Caleb Blackwood», guiado por una falda, se burló Gordon, hablando lo suficientemente fuerte para que los otros peones escucharan. Los peones se miraron entre sí, pero volvieron al trabajo, temiendo al capataz y al patrón. Caleb se puso tenso, su bastón apretado con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero mantuvo la compostura, pues sabía que Gordon estaba poniendo a prueba su autoridad. Ella sintió el calor de la rabia del ranchero, pero permaneció inmóvil, esperando la orden. «Sigue describiendo el portón, Ela», ordenó Caleb, ignorando a Gordon con una frialdad calculada que era más potente que un grito. Ella obedeció de inmediato. «El portón está firme, señor Blackwood, pero la bisagra de abajo está oxidada y hace un ruido fuerte al abrirse». Gordon, ignorado, se acercó a Ela. «Oye, chica, oí decir que tienes manos demasiado suaves para un rancho. ¿Por qué no vuelves al pueblo y encuentras un trabajo más limpio, como lavar platos?» El escarnio fue directo. El miedo de ella resurgió, el miedo a ser expuesta y humillada públicamente. Miró el rostro ciego de Caleb, buscando una reacción, pero él estaba imperturbable, escuchando cada palabra. «Señor Gordon, no me importa la suciedad», respondió Ela, su voz baja, pero cargada de una firmeza recién descubierta.
La suciedad de esta casa y de este rancho son honestas. Yo lidio con la suciedad. El capataz se rió, pero fue una risa corta, interrumpida por la voz de Caleb, que habló, seco, pero con autoridad. Gordon, la cerca. ¿Dónde está la falla que la señora Foster describió? Gordon fue forzado a retroceder, sus ojos chispeando de odio por la mujer que se atrevió a desafiarlo y por el patrón que la había defendido indirectamente. El momento pasó. Ella supo que había ganado una batalla minúscula. Caleb la había defendido no por afecto, sino por su utilidad y por su coraje al mantenerse firme, y eso significaba todo para ella. Los días se transformaron en semanas de rutina extenuante y silencios cargados. Ella reorganizó la casa, limpiando el polvo y abriendo las cortinas, dejando entrar la luz. El contraste entre el lado de Caleb, oscuro, controlado, y el lado de ella, limpio, iluminado, era palpable. Ella comenzó a notar los pequeños hábitos de Caleb, la forma en que contaba los escalones, la precisión con que bebía, el pequeño temblor en la mano izquierda cuando estaba frustrado. Esa observación íntima, sin la necesidad de mirarlo a los ojos, le dio un tipo de poder. El desorden interior de él, reflejado en el desorden del rancho, era lo que ella estaba curando. Se dedicaba especialmente a cuidar las rosas secas en el jardín, un símbolo visual de la vida que él había abandonado. Las regaba todos los días, a pesar de la escasez de agua, un gesto que era más para sí misma que para el rancho. Un día, Caleb la llamó a la oficina. Estaba sentado a la mesa con el rostro pálido y cansado. «Lea esto», dijo, empujando un documento pesado en pergamino hacia ella. Era una notificación del banco. La hipoteca estaba por vencer, y si no pagaba una cantidad exorbitante en 48 horas, el rancho sería embargado. El rancho estaba más endeudado de lo que ella imaginaba. Ella leyó el documento en voz alta, su voz embargada por la tensión, sabiendo que la pérdida del rancho significaría la pérdida de su refugio. Él la escuchó sin decir una palabra, la cabeza baja, el rostro una máscara de desesperación contenida. Cuando ella terminó, Caleb golpeó el puño cerrado en la mesa, un sonido seco y violento que resonó en la sala oscura. «Gordon está vendiendo el ganado sin mi permiso. Está desviando el dinero. Debe ser quien denunció esto al banco, buscando el embargo», gruñó, la voz baja, pero cargada de una rabia fría y peligrosa. «El rebaño más valioso está en el pasto norte. Necesito que lo mueva al mercado en el próximo pueblo mañana y lo venda por un buen precio. Es la única oportunidad», ordenó, transformando el pedido en una orden militar. «No sé negociar ganado, señor Blackwood», respondió ella, el miedo claro en su voz. «Usted no me está preguntando. Me está diciendo lo que hará», replicó, la rigidez del control volviendo a su tono. A la mañana siguiente, ella se vistió con las ropas más sencillas que tenía, cubriendo su cabello con un pañuelo para esconder su identidad lo máximo posible. Tenía que negociar ganado en un mercado dominado por hombres, en un pueblo donde su reputación era, en el mejor de los casos, dudosa. Antes de salir, se detuvo en la oficina. Caleb estaba de pie, inmóvil, frente a la chimenea apagada. «¿Qué debo decir si preguntan por el precio, señor Blackwood?», preguntó. Él respondió, la voz cargada de una fe inesperada. «Usted sabe el valor. Yo la he escuchado estos últimos días. Usted sabe el precio de la honestidad. No acepte menos. No tenga miedo. Usted es Blackwood hoy». El viaje al pueblo fue largo y tenso. Al llegar al mercado, sintió de inmediato el peso de las miradas masculinas, la desconfianza y el escarnio. Ella era una mujer sola, representando a un ranchero ciego y en bancarrota. Se acercó al comprador de ganado, un hombre gordo y cínico. «El ganado Blackwood, señora Foster. Oí decir que el rancho está al borde de la ruina. Le doy $X por cabeza», dijo, ofreciendo un valor ridículamente bajo, un gesto claro de aprovechamiento de su situación. El aire a su alrededor parecía enrarecido. Ella podía sentir el peso del juicio social y la humillación del pasado mezclándose con la vergüenza del momento presente. El impulso de aceptar y huir de la atención era casi insoportable. Pero ella recordó la voz de Caleb. «Usted es Blackwood hoy». Ella levantó la cabeza. «No aceptaré menos que $, respondió, citando el precio real. «Sé que el ganado Blackwood es el mejor de esta región. Usted pagará el valor real, o llevo el rebaño al próximo pueblo. Yo me encargo del viaje», concluyó, mirándolo directamente a los ojos. El hombre se sorprendió por su firmeza inesperada. Intentó negociar,
Pero Ela se mantuvo irreductible, su determinación más fuerte que su miedo. Él bufó, derrotado, y aceptó el precio. Ella sintió una oleada de agotamiento, pero también una alegría silenciosa. No solo había salvado el rancho, sino que se había probado a sí misma que su valor no estaba ligado a su pasado. Regresó al rancho al atardecer, exhausta, pero con la bolsa llena de dinero para el banco. Puso la bolsa en la mesa de la oficina, el sonido de las monedas llenando la sala. «Está hecho, señor Blackwood. Vendido por el precio justo», informó. La voz ronca. Caleb estaba de pie, en el mismo lugar de la mañana, como si no se hubiera movido. No tocó la bolsa. Se volteó hacia la chimenea, el bastón golpeando ligeramente el suelo. No mintió sobre él. «¿Precio?», preguntó. «La prueba final». «No, el precio justo. El dinero está ahí», afirmó. Él respiró hondo, un sonido de alivio y aceptación. «Gracias, Ela», dijo, usando por primera vez su nombre con un tono de reconocimiento. El lazo de confianza, forjado en el fuego de la necesidad, se había intensificado. Esa noche, por primera vez, le pidió que le leyera un libro, no los balances, sino un volumen de poesía. La voz de Ela llenó la sala, y Caleb, sentado en la oscuridad, escuchó cada palabra, la poesía entrando en su alma como la luz del sol que ella había traído a la casa. El sonido de su voz era el nuevo punto de luz en su oscuridad. El miedo de ella se había disipado un poco, reemplazado por una curiosidad profunda y una compasión creciente por el hombre bajo la máscara de amargura. Pero la amenaza de Gordon aún se cernía, y ella sabía que la verdadera prueba, la de su reputación, aún estaba por venir. La intimidad se profundizó en la convivencia diaria. Ella comenzó a guiar a Caleb no solo por el rancho, sino a través de sus pensamientos. Ella describía los colores del atardecer, el aroma de la hierba recién cortada, la forma de las nubes. Él la forzaba a usar adjetivos precisos, poniendo a prueba su percepción y su honestidad. «¿Qué color es el cielo ahora, Ela?» «Es azul acero, Caleb. Parece pesado, como si fuera a caer en cualquier momento». Él se reía, un sonido raro y profundo. Estaba reaprendiendo a ver el mundo a través de un filtro que no era su propio. Orgullo herido. Ella, por su parte, sentía cómo su vergüenza disminuía. Él la veía de una manera que nadie más lo había hecho, valorando su carácter y su voz, y no su pasado o su apariencia. La confianza alcanzó su punto máximo cuando, durante un paseo, se toparon con un caballo salvaje que se había soltado del rebaño, un semental feroz e indomable que los peones intentaban lazar sin éxito. Caleb, irritado por la ineficiencia de los hombres, le arrojó la silla de montar a ella. «Dómalo». «No, quiero más este problema», la desafió, esperando que huyera del peligro. Ella dudó por un segundo, mirando al animal bufando. Recordó a su padre, un domador de caballos, y una habilidad que había ocultado por años, avergonzada de ser menos dama. Pero ella se quitó el pañuelo, se ató el cabello y se acercó al caballo con pasos lentos y firmes, su paciencia y su coraje silencioso más eficaces que cualquier grito. Montó el caballo, domándolo con la fuerza de su voluntad y la delicadeza de sus manos, el gesto sorprendiendo a Caleb y a los peones. Cuando regresó, el caballo estaba sumiso. Ella descendió y le entregó la silla a Gordon, un gesto de dominio. Caleb sonrió, una sonrisa abierta y verdadera. «Usted es Blackwood, Ela. Usted es mucho más que un par de ojos», admitió. Y por primera vez, la sombra de su amargura disminuyó. Esa noche, la lluvia fina, un evento raro en el desierto, comenzó a caer, un símbolo visual de la curación emocional que se iniciaba. A pesar de la creciente intimidad, el rancho continuaba siendo un lugar de tensión. Gordon, el capataz, notó el cambio en el patrón. Caleb estaba más presente, más optimista, y eso era culpa de Ela. Gordon, movido por la codicia y el deseo de poder, pasó a investigar el pasado de Ela. Veía en la ruina de la mujer su única oportunidad de alejar a Caleb de la administración del rancho. Veía el rancho como suyo, y Ela era el obstáculo entre él y su objetivo. Usó la excusa de un viaje al pueblo vecino para recoger información sobre el pasado de la viuda, esparciendo rumores sobre las deudas y el escándalo que involucraban a su difunto esposo, plantando las semillas de la desconfianza entre los peones. Ella sintió el cambio en el aire. Los peones la miraban con menos respeto y más juicio. El silencio de la casa, antes un refugio, se volvió tenso. Ella sabía que su secreto,
La vergüenza que intentaba enterrar estaba a punto de ser desenterrado. Un día, Gordon arrojó un periódico viejo en la mesa de la cocina. El titular amarillento hablaba de un escándalo de apuestas y deudas del difunto señor Foster. Lo que su esposo perdió es lo que usted está robando, ¿no, señora Foster? Caleb no puede ver, pero yo sí. La estoy vigilando, susurró Gordon, la voz viscosa de amenaza. Ella palideció, el miedo paralizándola. Tomó el periódico. El toque del papel viejo y húmedo en su mano era como la mano del pasado tirando de ella de vuelta a la oscuridad. Gordon se fue, victorioso, dejándola sola con su culpa y su miedo. La vergüenza que ella pensó haber superado regresó con fuerza total. Necesitaba decidir, huir antes de que Caleb se enterara por Gordon o arriesgar su única oportunidad de dignidad. Corrió a su cuarto, tomó el fardo de lino y comenzó a hacer las maletas. El impulso de supervivencia dominándola. Pero se detuvo. El olor a café de Caleb, el sonido de su bastón golpeando el suelo de la sala, la memoria de su voz. Usted es Blackwood hoy. Lo que la curaba no era el escondite, sino la aceptación de él. Ella necesitaba luchar. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos ves? Coméntalo y suscríbete para más historias. Ella, con el corazón latiendo en su pecho, las manos temblando, dobló el periódico viejo y lo guardó debajo del colchón, un gesto que era al mismo tiempo de escondite y de aplazamiento de la verdad. La huida parecía la única opción para proteger el pequeño progreso que había logrado, pero la idea de abandonar a Caleb, ahora que él dependía de ella, no solo para la visión, sino para la luz, era insoportable. La vergüenza de su pasado confrontaba la dignidad que ella había conquistado en aquel rancho. Ella decidió que la verdad, por más dolorosa que fuera, sería mejor que el chantaje de Gordon y la traición del silencio. Se puso su mejor vestido, la ropa más digna que poseía, y se dirigió a la oficina de Caleb, donde la oscuridad parecía esperarla, lista para engullirla. Caleb estaba de pie, frente a la chimenea apagada. El silencio a su alrededor era más tenso de lo habitual. Él parecía estar esperándola. Ella se detuvo en el umbral, el olor fuerte a aceite de lámpara y el polvo que había fallado en eliminar en el rincón de la sala parecían sofocarla. Sacó el periódico del bolsillo. El papel arrugado y amarillento parecía quemarle en la mano. «Necesito confesar algo, Caleb», dijo, la voz fallándole al principio, pero se obligó a continuar. Él no se movió, solo inclinó la cabeza. La postura de escucha era más intimidante que una mirada fija. «Lo que la gente en el pueblo dice de mí es verdad. Mi difunto esposo era un jugador. Me dejó endeudada y con la reputación destruida. No soy una viuda honesta y respetable. Soy una fugitiva de mi propia vergüenza». Derramó las palabras, mirando al suelo, incapaz de encarar la oscuridad que era su rostro. El silencio que siguió fue insoportable, más largo que el tiempo necesario para que Caleb pudiera absorber la información. El viento del desierto afuera había parado, y lo único que se escuchaba era el sonido de la respiración desacompasada de Ella. Ella esperó el golpe, el grito de furia, el despido inmediato que la condenaría de nuevo a la calle y al juicio social. Esperaba que él la acusara de mentirosa, de interesada, de todo lo que ella temía ser. Pero, en su lugar, Caleb rompió el silencio con una calma fría e inesperada. El periódico. ¿De qué año es el titular, Ella? Su pregunta era práctica, enfocada en la cronología del evento y no en la acusación moral. Ella tragó saliva, sorprendida por su reacción. Hace 4 años, Caleb. La deuda está pagada, pero la vergüenza es mi sombra. Él asintió, volteándose hacia la chimenea. Parecía reflexionar sobre cada palabra. Sé que usted miente sobre la facilidad del trabajo, Ella. Usted miente sobre su fuerza, pero no sobre su carácter, dijo, su voz tensa, pero no acusadora. Estiró la mano en la oscuridad, tanteando su dirección. ¿Dónde está la prueba de que usted es una fugitiva? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el usurero que la persigue? La honestidad de su pregunta era un bálsamo. No hay nada más que chismes. La deuda murió con él. Soy una fugitiva de la vergüenza, Caleb. No de la ley, respondió, sintiendo las lágrimas en sus ojos. Caleb bajó la mano. La decepción era clara en su postura. ¿Y usted huiría de aquí por chismes? Yo la contraté para ser mis ojos. Confié en usted con mi vida y mi rancho, dijo. Y el tono de traición en su voz fue el golpe más doloroso que ella podía recibir. Ella no podía mentir sobre la intención de huir.
Iba a huir, Caleb. Estaba asustada de la exposición. Iba a huir para que Gordon no la usara contra usted, confesó, las lágrimas corriendo por su rostro. Él no podía verlas, pero podía sentirlas en su voz. Él respiró hondo, y el silencio volvió, más cargado aún. Era el punto de inflexión. ¿Aceptaría él su vergüenza o la condenaría? Se volteó completamente hacia ella, y aunque sus ojos estaban vacíos, su presencia era abrumadora. Yo perdí mi vista cuando intenté salvar la vida de mi hermano. Él no sobrevivió. Soy ciego a causa de un acto de sacrificio. Y usted, ella, es una fugitiva a causa de un acto de amor y lealtad a un hombre que no valía la pena. Ambos tenemos vergüenza, dijo, las palabras saliendo como piedra astillada. Yo no veo su pasado, ella. Yo veo a la mujer que salvó mi rancho, domó mi caballo y me hizo reír. La veo de verdad, concluyó, y su voz estaba embargada, una señal clara de la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Este fue el gesto concreto de su transformación, el reconocimiento y la aceptación de su imperfección, no la condenación. Ella corrió hasta él, ignorando el protocolo, y lo abrazó, su cuerpo temblando de alivio y gratitud. El olor de él, fuerte y limpio, era reconfortante. Ella sollozó en su pecho, dejándolo ver su debilidad. Él dudó por un segundo, y luego la abrazó de vuelta con una fuerza sorprendente. Un gesto que era más una petición de perdón a sí mismo que un abrazo de consuelo. La conexión humana que él había evitado por años lo estaba curando. Ella se apartó, mirándolo, y luego pronunció el diálogo transformador. Yo te perdono por ser amargo, Caleb, y yo me perdono por haber sido débil. No voy a huir más. El momento de intimidad y confesión fue abruptamente interrumpido. El sonido de pasos pesados y gritos vino del exterior. Gordon había vuelto, y no estaba solo. El capataz, acompañado por 2 peones deshonestos, había planeado el ataque final. La voz gruesa y triunfante de 1802. Gordon resonó. Caleb, abra la puerta. Sé quién es su viuda. Sé lo que perdió. Ella va a arruinarlo. El ataque era físico y moral. La vergüenza de Ella estaba siendo expuesta para todos los trabajadores del rancho. Ella palideció, el miedo volviendo a dominarla, pero la mano de Caleb la sostuvo firme. No tenga miedo, Ella. Ya no está sola, susurró Caleb, y tomó su rifle de la pared con una precisión aterradora. El símbolo visual de la chimenea apagada, que representaba su amargura, ahora era el lugar donde él se preparaba para la defensa. El capataz, ¿dónde está?, preguntó, su voz calma y peligrosa. Ella, sintiendo la fuerza en su mano, se convirtió en sus ojos. Describió la escena con claridad. Gordon está en el porche, tiene la llave maestra y está a punto de forzar la puerta. Está solo, los peones están más atrás. Estaba tranquila, su miedo reemplazado por la urgencia. Mi hermano me dijo una vez, la verdadera visión no viene de los ojos, sino de la verdad. Diga la verdad, Ella. Diga a todos quién es usted y quién es él, dijo Caleb, y le empujó el arma hacia ella. Ella dudó. No era una tiradora. Yo no sé usar esto, Caleb. Él sonrió, una sonrisa sombría. No necesita disparar. Necesita voz. Él abrió la puerta con una patada lateral, y la luz del atardecer invadió la sala. Gordon estaba allí, sorprendido por la aparición repentina de los dos. Salga de mi propiedad, Gordon, y llévese su mentira con usted, ordenó Caleb. Su voz era el propio rancho. Gordon se rió fuerte, mofándose. Usted no puede verme, ciego. Yo vi su pasado. Es una estafadora. Voy a tomar esta tierra. Él avanzó. Ella dio un paso al frente de Caleb, convirtiéndose en su escudo. Ella respiró hondo, el aire seco del desierto llenando sus pulmones. Yo no soy una estafadora, Gordon. Soy Ella Foster. Mi pasado no es una mentira. Su codicia, sí, gritó, su voz sorprendentemente fuerte, reverberando por el porche, un sonido que resonó en la vastedad del rancho. Los peones de atrás se detuvieron, conmocionados por la valentía de la mujer. Caleb dio un paso al frente, tanteando el aire con la mano hasta encontrar el hombro de Ella, y la colocó a su lado. No necesitaba verla para sentir su presencia. La señora Foster es mi socia y mi cuidadora. Ella es mi palabra y mi ley. Quien la toque a ella o a mi tierra, me toca a mí, declaró, y su voz, fuerte y firme, restableció el orden. El capataz dudó. La sorpresa en su rostro era evidente. No esperaba que el ciego,
tuviera tanta dignidad y coraje. Se dio cuenta de que había perdido la batalla. Gordon, derrotado por la verdad y por la unión de los dos, retrocedió, su furia contenida por la humillación pública. Se dio la vuelta, jurando venganza, y desapareció en la oscuridad creciente del atardecer. El rancho estaba silencioso. Los peones volvieron al trabajo, respetuosos. La vergüenza de ella estaba expuesta, pero fue defendida, y eso valía más que el silencio. Ella y Caleb se quedaron en el umbral de la puerta, la luz tenue del farol iluminando su rostro. El peligro había pasado. La confianza mutua y la vulnerabilidad aceptada eran sus armas. El clímax no fue el disparo, sino la declaración de unión frente al juicio. Volvieron a la oficina, el olor a quemado del susto de la noche anterior mezclándose con el olor a polvo y esperanza. Ella se sentó, exhausta, y Caleb se sentó a su lado. Él extendió la mano y tocó su rostro, sintiendo el rastro de las lágrimas secas. «Yo veo su corazón, Ella», dijo, y esa fue la declaración de amor más verdadera que ella jamás había escuchado. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La mañana siguiente trajo un calor suave y la promesa de un nuevo comienzo. Un amanecer que parecía lavar el polvo y el drama de la noche anterior. Ella se despertó temprano, pero en lugar de apresurarse a limpiar, fue directamente al jardín, donde el pequeño cantero de rosas secas, que había regado y cuidado con tanta dedicación, estaba ahora salpicado de gotas de rocío, un símbolo visual de la curación de la tierra y del espíritu. Se arrodilló y tocó los pétalos marchitos de una de las rosas, y notó un pequeño y nuevo brote verde naciendo en la base del tallo más antiguo, una señal de vida y renovación que ella tomó como un presagio de que lo peor había pasado. La escena era un eco simbólico de su propio renacimiento. Ella había enfrentado la vergüenza de su pasado, y al ser aceptada por Caleb, encontró un terreno fértil para su dignidad. Ella recogió la rosa, el brote minúsculo, y lo llevó a la cocina, dejándolo sobre la mesa de madera limpia, al lado de la ventana que ahora permanecía siempre abierta. Caleb apareció en la cocina, guiado por el olor del café fuerte y del pan fresco que él había horneado. Estaba visiblemente diferente. La rigidez de su postura había disminuido, y la amargura en su rostro, antes una máscara de mármol, se había suavizado. Ya no tanteaba la pared con tanta ansiedad, pareciendo más seguro en su propio ambiente, una señal de que su confianza no dependía más de la visión, sino de la presencia de ella. Se sentó a la mesa, en la silla donde antes reinaba el desorden, y extendió la mano en dirección a la luz que venía de la ventana. Ella puso la taza de café en su mano y el pedazo de pan a su lado. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de paz y comprensión mutua. Una complicidad silenciosa forjada en las pruebas. «¿Qué está viendo Ella?», preguntó, la voz calma y curiosa, invitándola a compartir el mundo que él no podía alcanzar solo. Ella describió la escena con la precisión de un pintor. El sol está caliente, y hay un pájaro pequeño, gris, picoteando la ventana, buscando migajas del pan. El cielo es azul claro, sin nubes, lavado por la lluvia de ayer, y hay una pequeña rosa, un brote, que nació esta mañana en el jardín. Caleb, un coraje minúsculo, pero real, respondió. Y el detalle de la rosa era para él, una metáfora de su propia curación. Él sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro, el verdadero Caleb, sin la armadura del orgullo. Extendió la mano hacia el centro de la mesa, y ella colocó el pequeño brote de rosa en su palma. Sintió la textura delicada del brote, la promesa de vida, y lo guardó en el bolsillo de su chaleco, un talismán contra la oscuridad. El rancho, ahora bajo la administración de Caleb y Ella, floreció como aquel brote de rosa. Se convirtieron en una unidad inseparable, donde la dependencia mutua se transformó en fuerza. Ella leía las cartas, y Caleb tomaba las decisiones, pero era la voz y la opinión de ella lo que lo guiaba. Él ya no cuestionaba su juicio. Él aprendió a confiar en su instinto femenino para los negocios y la vida, y ella aprendió a confiar en su fuerza. La transformación fue práctica y visible. El rancho comenzó a prosperar. Las deudas fueron pagadas con la venta de ganado por el precio justo que ella había conquistado, y el orden reinó donde antes había el caos de la amargura. El capataz Gordon fue expulsado de la propiedad por los propios peones, que habían presenciado la valentía y la lealtad de ella, y la nueva dignidad de Caleb. La vergüenza de ella fue restaurada por el trabajo y por el amor conquistado.
una dignidad que el dinero no podía comprar. La resolución emocional llegó una tarde, en la oficina. Ella estaba leyendo en voz alta la correspondencia, la luz suave del atardecer cayendo sobre el papel, y Caleb estaba escuchando, sentado en su sillón, con la cabeza apoyada en la mano. Ella dejó de leer y cerró el libro. Ya no necesito el salario, Caleb. El techo y el trabajo son suficientes. Mi supervivencia ya no es una negociación, dijo. Un gesto de sacrificio y de afirmación de que su motivación ya no era solo la seguridad financiera, sino la pertenencia. Él negó con la cabeza, su rostro serio, pero ya no amargo. Usted es mi socia y mi luz, Ela, no mi sirvienta, y usted merece la mitad de lo que el rancho genera. Yo no le doy el dinero. Usted lo conquistó y lo merece, respondió, y su voz era firme. La aceptación de su valor, no solo de su utilidad, era el presente más precioso que ella podía recibir. Él se levantó y caminó hasta la ventana, un gesto que ya hacía sin vacilación, la memoria espacial de la casa incorporada a su ser. Puso la mano en el alféizar de la ventana, la luz del sol golpeando su rostro ciego. Yo no recuperé mi vista física, Ela, pero volví a ver la vida, la belleza, la verdad y el carácter de las personas, y se lo debo a usted. Le debo a usted mi esperanza y mi alma, dijo, y las palabras eran la resolución final de su arco de amargura. Ella se levantó y caminó hasta él, y lo abrazó por detrás, su frente apoyada en su ancha espalda. Sentía su paz y la ausencia de la furia que lo consumía antes. El pasado era solo una sombra distante que habían dejado atrás. A partir de ese momento, la casa cambió. Los muebles fueron reorganizados para adaptarse a la ceguera de Caleb, volviendo el ambiente seguro, pero también más acogedor. Ella se encargó de las grietas en las paredes y de las filtraciones, transformando el refugio temporal en un hogar permanente. La cocina estaba siempre caliente, oliendo a hierbas secas y café. Los vecinos, antes chismosos, comenzaron a visitar, respetando la nueva autoridad y la dignidad de ella, que los recibía con cortesía firme. Ella había conquistado su lugar en la comunidad por su carácter y por su fuerza, probando que el juicio social no tenía poder sobre su verdad interior. El matrimonio fue simple, en el porche de la casa, bajo el sol de la mañana. Los peones del rancho fueron las únicas testigos, un círculo de hombres que habían aprendido a respetar la fragilidad y la fuerza del amor. La ausencia de pompa y de invitados del pueblo era un reflejo de su elección de valorar la dignidad y la intimidad por encima del juicio social. Caleb y Ela se unieron en el rancho que ella había salvado y que él había redescubierto, un acto de amor que selló su promesa de fidelidad y pertenencia. La moraleja de la historia era clara. El amor y el coraje pueden restaurar lo que la vergüenza y la ceguera destruyeron, y la verdadera pertenencia se construye, no se hereda. Meses pasaron, transformando el desierto en un hogar vibrante. Ella estaba embarazada, la vida creciendo dentro de ella, una nueva esperanza que simbolizaba el futuro que construyeron. Caleb la trataba con una devoción silenciosa, su tacto y su audición, aguzados dedicados a protegerla. Él sabía, sin necesidad de ver, que su vida ya no estaba en escombros, sino en plena construcción. El símbolo del agua, antes escaso, ahora era abundante, con ella supervisando la construcción de un nuevo pozo, un gesto de nutrición y estabilidad. Un año después, la escena final ocurre en el vasto pasto, bajo el cielo inmenso de Arizona. El sol de la mañana inunda el paisaje con una luz dorada y cálida, un contraste con la tormenta de arena del inicio. Caleb está encima de Thunder, su caballo negro, el bastón en el bolsillo lateral, vistiendo las ropas de un ranchero confiado y próspero. Ya no está inmóvil y amargo, su postura es relajada, llena de propósito. Ella está a su lado, montada en el caballo que domó, Esperanza. Ya no es la viuda asustada y avergonzada, sino la señora del rancho, su piel bronceada por el sol y su postura erguida. Ella lleva en su regazo un bebé, su hijo, una pequeña señal de la vida que su unión generó. El viento sopla, suavemente, moviendo el polvo, pero ahora sin la fuerza destructiva de antes. Ella guía a Caleb con la voz, describiendo el movimiento del ganado en el horizonte. El rebaño está yendo al arroyo, Caleb. El sol está brillando en el agua, y el aire huele a hierba mojada y a heno nuevo. Los terneros están jugando cerca de la cerca, narra, y él sonríe, su rostro vuelto hacia la luz. Él no ve los colores, pero él siente y él oye la vida. Caleb estira la mano,
tanteando el aire, y Ela lo guía para tocar el rostro dormido de su hijo, un gesto de ternura ciega, pero que contiene todo el amor del mundo. Siente la suavidad de la piel y el olor a bebé, y ríe bajito, una risa que es pura alegría. ¿Y su color favorito? ¿Qué color es el cielo ahora, Ela? Pregunta. La misma prueba del pasado, pero ahora cargada de un significado totalmente nuevo. Es el azul del renacimiento, Caleb. Es el azul de la esperanza, y es el más hermoso que jamás he visto, responde. Y el eco simbólico de su primer encuentro, la descripción de la oscuridad y la luz, se completa. Él aprieta la mano de ella con la suya, un gesto de unión y pertenencia, el ciclo de la transformación concluido. El amor se había probado más poderoso que cualquier riqueza o cualquier vergüenza, y su ceguera lo había liberado del prejuicio. El rancho, visto desde arriba, irradia orden y paz. La casa está toda iluminada. Ellos son la prueba de que la dignidad no es concedida por el mundo, sino conquistada por la valentía de ser quien eres y de elegir a quien amas. La verdadera visión estaba en ellos. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.